Orbeño, te seguimos escuchando para que termines tu idea. Estaba hablando, estaba hablando sola. Este, Me ha pasado. bueno, este, ¿qué pasaría? También diríamos, ¿no? ¿Qué pasaría si no existiera, no tuviéramos derecho o no existieran, ¿no? Sería un caos, ¿no? No podríamos vivir, las personas no tendrían Tranquilidad, una vida, ujú, no tendrían una vida digna, así ¿no? es. Sí, Muy bien, Milagros, claro que sí. El, el, el tema del derecho y los conceptos acerca de los derechos son bastante amplios, ¿no? Y justamente ese es por esto, a ver, todos irían contra todos, así es, pues, ¿no? Porque no habrían, sobre todo, el tema es que no habrían normas que conduzcan, orienten o dirijan la vida, ¿no? A los seres humanos. Pero el concepto de derecho tiene muchos aspectos. Por ejemplo, el derecho como normas legales, ¿no? Que justamente hablábamos, todas las normas son parte de los derechos de las personas. Y cada norma que existe, pues va indicándote cómo es que debes de vivir y convivir con los demás. Mi derecho, ¿no? Mi derecho, y lo que hablaba con Aldair, mis derechos que no deben de ser vulnerados, derecho a la no discriminación, derecho a una atención, como lo decía él, a una buena atención en los centros de salud, derecho a la vida, derecho a un puesto de trabajo, hay miles y muchos derechos que uno, pues no, a lo largo de su vida va haciéndolos parte de uno mismo, ¿no? Porque nos enseñan en el colegio, cuando hablábamos en el colegio, por ejemplo, acerca del derecho a un nombre, del derecho a una casa, a estudiar, ¿no? A la educación, a los alimentos y demás, siempre en base a los derechos, ¿no? Entonces, por eso es que hablábamos de mi derecho, de tu derecho y del derecho de todos. Con respecto al derecho, una disciplina, aquí hablamos acerca de la carrera de derecho, que es una carrera que se estudia, ¿no? Por 6 años en la universidad y luego pues terminas y ya puede ser un abogado, ¿no? Abogado que ya luego después vas a encontrar tu camino profesional, la dirección profesional que quieras darle a tu vida. Como ustedes también, cuando terminen su carrera, van a salir, van a egresar, luego se van a titular y después encontrarán cuál es su camino dentro del mundo laboral, ¿no? Porque es un camino bastante amplio, donde hay muchos caminos y bueno, uno tiene que encontrar el que mejor se acomode a tus actitudes, ¿no? Ok, es que lo que pasa es que estoy con mi hijito que tiene 4 años y estás y tengo que estarlo monitoreando porque está arriba y yo estoy abajo en la oficina. Ok, entonces por eso es que se encuentran muchas, ¿no? Muchas formas de ver el derecho, ¿no? Y es un tema bastante amplio. La carrera del derecho, es decir, el derecho como una disciplina, como esa ciencia que estudia las normas legales, ¿no? Tiene 35 subdivisiones de derecho a la minería, derecho astronauta, derecho biológico, derecho genético, civil, penal, laboral y miles. Así como sus carreras también tienen muchas subdivisiones igual, ¿no? Entonces uno tiene que ver en dónde uno se siente mejor y puede pues avanzar con respecto a ello. Etimológicamente, el derecho deriva de la voz latina directum, que significa conducir, aquello que va directo hacia un fin, lo que está conforme a la regla, y directum proviene del verbo digere, ¿no? Y cuyo significado
es dirigir, guiar, llevar rectamente una cosa a un lugar determinado sin desviarse. Entonces aquí vemos a una mujer, una estatua, ¿no? La ven aquí con una balanza, con una espada y con los ojos vendados. Ella es la diosa de la justicia, la personificación de la justicia, equilibrando la balanza de la verdad. La dama de la justicia ha sido a menudo representada con los ojos vendados. La venda en los ojos representa la fe en que la justicia es o debería de ser impuesta objetivamente, sin miedo ni favoritismos, independientemente de la identidad, el dinero, el poder o debilidad. La justicia es ciega e imparcial. Y aquí en el tema de la justicia, pues entraríamos en un amplio debate con respecto a lo que es justo y a lo que no es justo, y que si la justicia es lenta, como lo dice mucha gente. Y no sé si ustedes antes de llevar este curso ya habían hablado acerca de derecho o de la justicia y de esos temas, no lo sé, pero en mi apreciación personal, que llevo casi un poco más, sí, 10 años o un poco más de 10 años ya ejerciendo como abogado, puedo decir que sí, efectivamente, las instituciones de justicia son muy lentas, son muy lentas, y hay que hacer malabares para poder así lograr algunos resultados, ¿no? Que son de ley, es porque le corresponde a cada persona que está exigiendo su derecho a través de un juicio, pero lamentablemente por la carga procesal que tienen estos juzgados, ¿no? O el Ministerio Público, las instituciones de justicia, es que muchas veces los expedientes se traspapelan o los dejan abandonados por ahí, olvidados en el fondo del stand, y no lo vuelven a mover o a ver. Entonces, si un abogado no está detrás, no puede, ¿no? No se puede avanzar con con este proceso. Hoy en día, por ejemplo, ya se ha implementado desde el año pasado, pero se está dando a conocer mucho más este año, con respecto a los procesos de alimentos. Los procesos de alimentos, por ejemplo, hoy en día no necesitas de la firma de un abogado para presentar un proceso de alimentos. En la página web del Poder Judicial, tú puedes descargar un formulario donde te piden los datos, cuánto estás pidiendo de pensión, a quién, dónde vas a notificar, y va una serie de datos, ¿no? Un formulario. Y con ese formulario, ¿no? Reemplazando a la demanda de alimentos que anteriormente, o bueno, hasta la fecha se presenta, pero antiguamente siempre se presentaba a través de una demanda de alimentos, no, ahora a través de ese formulario que lo descargas del Poder Judicial, tú misma ingresas por esa misma página del Poder Judicial tu demanda de alimentos, bueno, tu formulario de demanda de alimentos, e inicias tu proceso. Hasta ahí todo bien, ¿no? Es decir, el gobierno te publicita y te dice, sí, que efectivamente ya no necesitas gastar en un proceso de alimentos y esto, y en abogado, y esto y el otro. Pero, ¿qué pasa luego? Bueno, el formulario ingresa, el detalle está para llegar hasta una audiencia, ¿no? Porque para llegar hasta una audiencia tiene que haber una resolución de admitida a trámite esa interposición de la demanda, o bueno, esta interposición del formulario. Luego tienen que notificar a la otra parte responder, luego citar a una audiencia, y en la audiencia vas tú solita, ¿no? Y cuáles son tus medios probatorios, cómo te estás defendiendo. Entonces es una gran controversia. Al final, estas personas que he tenido, ¿no? He tenido el agrado de conversar con ellas, ya han venido a mi despacho a decirme, doctora, ¿sabe qué? No sé cómo hacer porque ahora no he presentado medios probatorios, no sé cómo voy a ir a la audiencia, no sé cómo entrar al link para ir a la audiencia. O sea, no saben porque obviamente no se dedican a los temas de derecho, ¿no? Y no tienen la experiencia como para poder ir al juzgado, conversar con el secretario, con la misma jueza, ¿no? Pedir una cita y esas cosas que hoy en día y que siempre se han tenido que hacer para los juicios. Entonces, como yo lo conversaba en una capacitación hace poco con respecto a esta propuesta interesante del Estado, yo les decía, ¿no? No solamente debería de quedar en
publicitar con bombos y platillos este dichoso formulario, sino que se debería de dar capacitación a la población en general, ¿no? O ir de lugar en lugar capacitando a la población con respecto a cómo continuar con el proceso, porque no solamente es ingresar tu formulario y ya, y te dan la pensión, no es así. Vas a ingresar tu formulario, pero vas a hacer todo el proceso hasta llegar a una audiencia, y en audiencia tú te vas a tener que confrontar con la otra parte, con respecto a tus medios probatorios, y si no los has presentado, ¿qué es lo que vas a probar? Entonces, son todas esas cuestiones que uno tiene que también informarle a los usuarios, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la justicia en Ica, por lo menos, bueno, y yo tengo procesos, por ejemplo, en Puquio, tengo en Moquegua, en Lima sí es bastante mucho más ágil, es mucho más ágil. En Puquio es más lento que en Ica, y en Ica ya es lento, ¿no? Sí que es lento. Y bueno, después de estos conocimientos previos, vamos a empezar con lo que veníamos. Licenciada, Sí, disculpe. Bueno, al respecto le estoy escuchando a usted sobre los procesos, ¿no? Que en Lima es más rápido, que en más Ica, bueno, ágil. demora. Más ágil, disculpe. Ujú. Lo que pasa es que también, o sea, bueno, no soy abogada como usted, porque usted ya lo es de carrera, pero yo tengo al menos, me gusta y tengo la noción, ¿no? Porque siempre me ha gustado derecho, ¿no? Y no es imposible estudiar lo que quizás el otro año me pongo a estudiar también derecho. ¿Cómo se llama? Bueno, tengo la noción que los procesos, bueno, se están demorando a raíz de la pandemia, porque ahora todas las audiencias, como usted sabe, que son virtuales, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede? Pues por si es un proceso de alimento, ¿no? El abogado, pues lo envía vía virtual y se demoran para responder por lo mismo que es virtual, pero ¿qué sucede también? Usted sabe que siempre hay la corrupción, es decir, que hay abogados que a veces son amigos de los secretarios del Poder Judicial, ¿no? Le dan por debajo, pues le pagan como si sea su propina, qué sé yo, para su almuerzo, para que puedan retener esos papeles, ¿no? Pero también se da en Porque, la parte positiva, ¿no? Porque a mí me pasa, por ejemplo, con respecto a tu comentario, que yo tengo muchos amigos, colegas, promociones míos de la universidad, amigos que he ido conociendo a lo largo de mi carrera, ¿no? Y que hoy en día trabajan en los juzgados. Y no es que yo, por ejemplo, porque el expediente, cuando tú ingresas un proceso, el expediente se sortea y de manera, pues no, ¿cómo se le dice? Aleatoria, llega a un despacho, ¿no? Por ejemplo, en el primer juzgado hay 4 o 5 despachos, no hay uno solo. Entonces, digamos, uh-huh. llega ahí y sale en el cargo de presentación el nombre del secretario, el nombre del juez, ¿no? Y de pronto veo y digo, oye, ese es mi amigo, ¿no? Porque me pasa, me ha pasado muchísimo durante durante este tiempo de pandemia que se volvió virtual todo, como dices tú, y le escribo, ¿no? Por el chat, porque lo tengo en el WhatsApp, y le digo, amigo, mira, mi casito ha llegado a tu despacho. Ah, sí, amiga, ya mira, mañana o pasado que voy al presencial, porque tienen que ir al despacho una que otra vez, creo 2 veces por semana, ahora están trabajando así. Lo veo, ya, bacán. Entonces, eso también ayuda de manera positiva, ¿no? El tema de los Ah, contactos. Pero claro, como tú lo el dices, tema de los contactos sí, pero a veces, licenciada, disculpe, pero a veces los secretarios se prestan para esas jugadas, ¿no? De que le dan algo por debajo y retienen, como se dice, el mira, proceso, o a mí sea, me lo está retienen o lo pasando, a mí me aguantan. está pasando en este momento, yo tengo un caso de alimentos. Desde noviembre del año pasado está la resolución, pasen los autos al despacho para sentenciar. Normalmente, de esa resolución a la emisión de una sentencia, se demoran 15 días, ¿no? 2 semanas, 20 días como mucho. ¿Ya? Eso fue el 21 de noviembre. A la fecha han transcurrido 4 meses o 3 meses, 3 meses, ¿no? No, 4, diciembre, enero, febrero y marzo. 4 meses y no me sentencian. Entonces, yo lo que tengo que hacer es formular una queja a ODECMA, que es como su supervisor de ellos, ¿no? De todos los juzgados, la ODECMA. Entonces, formular una queja, y cuando formulo la queja me doy con la sorpresa de que el secretario es Campos, ¿no? Campos, no sé qué, igual que la otra parte de mi proceso.
La otra parte también es, entonces le digo a mi cliente, ¿no? Usted no podría averiguar si existe alguna relación entre su expareja y este secretario, y después de tanto y tanto y tanto y tanto averiguar, llegamos a la conclusión de que sí, efectivamente tenían una relación familiar así lejana, pero había una relación familiar. ¿Me Mm, entiendes? Entonces, claro, te da. pero es algo terrible, ¿no? Porque yo, la verdad, tengo una prima, bueno, ella siempre me consulta, y yo le digo, me consultas a mí como si yo fuera abogada. Me dice, no, pero es que tú más o menos entiendes, y me dice, ¿no? Entonces yo le digo, mira, porque ella me dice, ha hecho su proceso, ¿no? O sea, ha hecho ya nuevo proceso, porque ella, su hijo es mayor de edad, su hijo ha hecho el proceso, porque cuando tienen a partir de 18 años para arriba, ellos lo tienen que hacer, ya no mi prima. No, o ¿No? sea, Entonces dice, persona. mira, he hecho, claro, ya el hijo, ¿no? Entonces Ujú. dice que ha hecho desde el año pasado, me dice, y hasta ahora recién, o sea, ya el juez había sentenciado que le iba a pasar, pero ellos esperan como el señor, el papá de su hijo había apelado, ¿ya? Pero creo que para la apelación, no sé qué documentos ellos tienen que esperar, como una resolución, pero tiene un nombre, ¿ya? Entonces, ahora iba a estar por salir, ¿no? Entonces yo me comunico con su abogado y le digo, ¿no? Usted, porque él dice, no, es que se demora. Yo le digo, abogado, discúlpeme, yo no soy abogada, pero tampoco soy, le digo, novata, ¿no? O sea, eso quizás usted le puede, porque a veces, en sí los abogados a veces son más palabreadores que a las personas que no saben le dicen una y otra cosa y las personas le creen, pero la persona que tiene noción, tiene conocimiento más o menos de lo que se puede hacer, yo creo que no va a sorprender. Y como mi prima es media quedada también, ¿no? Ella dice amén a todo lo que diga el doctor. Entonces yo lo llamo y le digo, mire doctor, usted tiene que ver uno, le digo, porque usted también tiene que ponerse a pensar, no es solo recibir el dinero que usted diga, le he cobrado por el proceso tanto, sino también que agilice. ¿Por qué? Porque usted lo puede haber enviado, le digo, el proceso, ya sale todo, pero a veces por debajo la otra parte, que es el que yo lo conozco de vista, porque es un vecino mío, le digo, él está acostumbrado a pagarle a al secretario, que incluso hasta yo me averigué el nombre, que se lo di a mi prima, ya está acostumbrado a darle su almuerzo y él retiene y retiene. Le digo, estamos hablando del año pasado, le digo, del mes de junio, va a ser un año, le digo, o sea, ya vamos a llegar a junio y nada, y no es así, le digo, o sea, le pediría por favor usted, o sea, prácticamente le dije así, parezco yo la abogada porque yo estoy averiguando el nombre del secretario, o sea, le digo, creo que a mí me van a pagar el honorario, no a usted, porque al final usted no hace nada, solamente sabe decir hay que esperar, pero es que no es así tampoco. Como dice usted, o sea, los abogados mandan su queja también, ¿no? Al nombre que usted ha referido, porque yo también me gusta empaparme y averiguar. Entonces, yo también le dije eso, o sea, le discutí, ¿no? Pero porque, o sea, yo sé que es así, ¿no? Pero hay abogados que se quedan, si el proceso salga después de un año, pues, no, que salga, dice, ¿no? Pero no es así, o sea, si el Es abogado se que, agiliza, claro, sale. es que si bien es cierto la justicia es lenta, en Ica es bastante complicada, existen situaciones como las que te comento, ¿no? Que tienen pros y contras también, pero todo depende del abogado en realidad. Todo depende del abogado y de que le guste hacer su trabajo. Porque yo he recibido en mi despacho a casos de personas, ¿no? De muchos amigos, familiares, gente que llega a mi despacho por recomendaciones, ¿no? Y me dicen, sí, doctora, pero e incluso me han traído audios, grabaciones, en donde los abogados los tratan muy mal, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que esperar, pues no puedo hacer otra cosa, y estoy ocupado, y plum, cuelgan. ¿Qué clase de abogado es esa persona, no? Es decir, ni siquiera una persona empática ni nada por el estilo. Entonces, y llega, no, doctor, ayúdeme, míreme, el doctor ya ni me contesta, me dice. ¿Cómo no te va a contestar si tú eres quien le pagas, no? Entonces, nosotros como abogados y en todas las carreras en realidad, ¿no? Yo siempre hablo de este tema porque uno estudia una carrera porque quiere, porque le gusta, porque la vocación que tiene de servicio está. Y los abogados estamos
Para ayudar, pues, para a ayudar a servir, la persona. ¿no? Como yo siempre Orientarse, pues. discuto con mi esposo, porque mi esposo me dice beneficencia Danae, ¿no? Así me llama muy sarcásticamente. ¿Por qué? Porque yo le digo, vienen así a mi consultorio y conversamos, ¿no? Mira, esto me pasa, tengo este problema, y hablamos, podemos hablar media hora, una hora y converso. Y me dice, doctora, ¿cuánto le debo? Porque normalmente los abogados cobramos por citas, por consultas jurídicas, ¿no? No necesariamente tengo que llevar tu proceso, sino que te explico cómo es, cómo está el tema y ya está, y te cobro. Y yo obviamente evalúo la situación, ¿no? Si es una persona que está desesperada, que no tiene recursos, que está acudiendo a mí porque cree que yo soy la única persona que lo voy a poder ayudar, ¿no? Entonces, yo evalúo eso y converso, le digo, lo oriento, lo apoyo y todo, hasta donde más yo pueda, y bacán. He tenido alumnas de Yalevet que han sufrido violencia familiar. Yo he estado durmiendo ya 11, 12 de la noche, me acuerdo mucho en pandemia, y me comenzó a llamar un número a las 12 de la noche. Yo, ¿qué pasó? Y bueno, contesto y me dice, doctora, llorando, ¿no? Desesperada, por favor, ayúdeme, me he escapado de mi casa porque mi pareja me ha golpeado. ¿Qué hago? Porque no saben a dónde acudir, si se van a la policía, si se van a un hospital, no saben qué hacer porque no todos conocen de las normas, no todos saben cuál es el proceso regular que uno tiene que seguir, ¿no? Y entonces a esa hora yo me siento en la cama y le digo, mira, cálmate, hablarle, no, cálmate, vamos a hacer las cosas de esta manera, espérate, me salí a la sala, mi esposo y mi hijo ya dormían, yo me salí a la sala y mi esposo me mira y me dice, ¿qué pasó? ¿No? Y me salí, me senté, le expliqué, mira, andate a la policía, a esta comisaría, y averigüé quién estaba, mira, te va a atender el policía tal, es un amigo mío, ya le dije que estás yendo, te va a tomar la declaración, y esto y el otro. Entonces, al final me dice, doctora, ya está en el calabozo, ¿no? Ya el otro día. Yo he pasado el médico legista, él ya está en el calabozo y tenemos audiencia en 2 días. Y yo le digo, ya está bien, doctora, por favor, acompáñenme a la audiencia, no sea mala, que no sé qué. Me fijé en mi agenda, no tenía nada, ¿para qué les voy a mentir? Y le digo, ok, le digo, ya, yo te acompaño. Y me dice, doctora, que estoy en el hospital porque sí le había golpeado muy, muy feo, entonces estoy terminando, que no sé qué. Bueno, la cosa es que al final voy a la audiencia, todo, la defendí en la audiencia, todo, a él le dieron, no le dieron prisión efectiva, pero sí le dieron prisión suspendida, multa y todo lo demás, reparación civil, medidas de restricción, todo, todo lo que se da. Y terminó la audiencia y yo le digo, bueno, ya, que no sé qué. Y ella me dice, mi doctora, me dice, ¿cuánto le debo? Y hasta ese momento yo no había pensado en que si ella me debía, que cuánto le iba a cobrar, cuánto era ese proceso, ¿no? Porque es un proceso de violencia familiar que es caro. Entonces, yo no había pensado en eso porque mi única intención era ayudarla, ¿no? Y ya en ese momento fue que conversamos y le dije, mira, ¿sabes qué? Lo que tú creas conveniente, yo no te voy a cobrar. Le dije, al final me trajo unos regalos y bueno, ahí quedó la cosa, pero con el afán de ayudar y de apoyar. Y eso es lo que a muchas personas, no solamente a los abogados, sino a muchas personas profesionales les falta: la empatía, las ganas de ayudar, de apoyar, de tratar de buscar una solución, de buscar que esa persona que está confiando en ti, que te está confiando algo tan íntimo, ¿no? Tan privado, pueda sentir en ti un confort, ¿no? Un respaldo. Eso yo creo que es mucho más importante que el dinero. Y creo que a ustedes también en la carrera que han elegido tienen que valorar y cultivar mucho la empatía, ¿no? Mucho la empatía porque ustedes también van a tratar con seres humanos que están recurriendo a ustedes para mejorar esa afección física que las está quejando, que los está quejando, ¿no? Y siempre tengan en su mente, chicos, porque Dios es grande, yo creo muchísimo en Dios, y Dios es grande, y de acuerdo a las cosas que tú vayas haciendo en tu vida, ¿no? Él te va devolviendo y te va devolviendo y te va devolviendo. Nunca, siempre, como siempre le digo a mi esposo, ¿no? No todo en esta vida es dinero. No todo en esta vida es dinero. Yo me siento feliz, todos los días duermo feliz, puedo acostarme y dormir tranquila, ¿no? Sabiendo que he hecho o he dado lo mejor de mí en el día.
he hecho lo mejor que he podido y si por ahí me he equivocado y he dañado o he lastimado a alguien, no ha sido a propósito, sino por algún error o descuido, pues, ¿no? Que a veces no se puede evitar, somos seres humanos y sucede, pero no por hacer daño. Entonces, eso es muy importante, jóvenes, ¿ok? Nos hemos salido totalmente del tema, pero es para Ya, que licenciada. son, Gracias, muy son bien cosas, son cosas de la vida diaria, y es bueno siempre también conversar, ¿no? claro, para poder uno saber, ¿no? Ya por Así. decir, mi amiga Carlos Román, que está en clase, por decir, ella quiere divorciarse, pero ya le he dicho que consulte con usted. Me muero, me muero. ¿Por qué? ¿Por qué se casan? Yo digo, todo empieza a partir de ahí. ¿Para qué se casan si se van a divorciar? No entiendo. Ya deberían de quitar el matrimonio de las leyes. Bueno, hablando de leyes, hablábamos de la jerarquía normativa en el Perú, y esta jerarquía, pues no, como ya lo habíamos dicho, es todo un conjunto de normas legales vigentes en todo un estado, jurídicamente organizado, obviamente. En este caso, en el país integran la estructura legislativa que vienen a ser un sistema de normas ordenadas jerárquicamente entre sí, de modo que tiene la forma de una pirámide, ¿no? Como la vemos ahí en la pantalla. Su creador fue el filósofo austriaco Hans Kelsen, por lo que se le denomina la pirámide de Kelsen, ¿no? Quien por primera vez ordenó y esquematizó esta jerarquía piramidal en su obra La teoría pura del derecho en el año 1934. Y aquí la vemos, ¿no? Yo personalmente la he tratado de organizar en estos tres niveles para un mejor entendimiento, y dado que ustedes son profesionales de la salud, no necesitamos pues hacer una pirámide de Kelsen sumamente detallada, porque hay pirámides que son sumamente detalladas, que nos enseñan a nosotros, ¿no? En nuestra formación académica, los abogados, pero es mucho, muy redundar en demasiadas cosas, ¿no? Entonces yo he tratado de sintetizarla de esta forma, que es general, de manera general. Entonces, en la parte principal está la Constitución, que como ya lo sabemos, es la norma más importante de todas, ¿no? Es la norma que muchas veces, no, que siempre rige a nuestra sociedad. Siempre vamos a encontrar a la Constitución política por encima de todas las normas. Es más, la Constitución política también es llamada como Carta Magna, Ley de Leyes, la norma por sobre todas las normas, ¿no? Porque es la más importante de todas, como le vuelvo a repetir. Entonces, en el segundo nivel tenemos a los tratados, leyes, decretos y reglamentos, ¿no? Y por último, en el tercer nivel, ya las de índole personal, que son resoluciones, estatutos y otras normas administrativas. Entonces, a continuación vamos a hablar acerca, un poquito más, ¿no? Un poco más profundo acerca de esto. Pero antes queremos saber quién es Hans Kelsen, ¿no? Como ya les había dicho, él nació el 11 de octubre de 1998, falleció el 19 de abril de 1973 en California, Estados Unidos. De ocupación fue abogado, juez, filósofo y profesor universitario. Ocupación, perdón, cónyuge, se casó también, ¿no? Con Margaret Bondi de 1912 a 1973. Y su educación se dio en la Universidad de Ginebra y en la Universidad de Viena. Los premios, también recibió premios, ¿no? Premios a la ciencia, muchos premios importantes a lo largo de su carrera. Pero su gran aporte se dio con respecto a la pirámide normativa, que es un sistema de jerarquías de normas que sustentan la doctrina positivista, ¿no? Según la cual la norma recibe su valor de una norma superior. Entonces, ¿qué es la pirámide de Kelsen? La pirámide kelseniana, que también se le llama así, representa gráficamente... Un juego en la computadora.
Listo, después de negociar con mi hijo para poder terminar con la clase, les decía, ¿no? La pirámide de Kelsen representa gráficamente lo que es el sistema jurídico escalonado, en forma de pirámide, ¿no? De acuerdo con Kelsen, el sistema se relaciona a un conjunto de normas, en otras palabras, es un sistema sobre la base del principio de jerarquía. ¿Por qué? Porque cada norma, de acuerdo a su posición, ¿no? A cómo está en el gráfico, tiene su importancia. Es decir, la Constitución va a ser más importante que los tratados más importante que las leyes más que los decretos, y así sucesivamente. La que está en la última fila es la menos importante de todas, que son las normas administrativas, ¿no? Entonces, esa es la importancia. ¿Y para qué se da esta teoría de la pirámide kelseniana, ¿no? De la teoría pura del derecho? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el gobierno, ¿no? Existen muchas contraposiciones entre las normas. Entonces, si salen dos normas y una, por ejemplo, es un tratado y la otra es un reglamento que hablan acerca del aborto, ¿cuál va a ser la que prevalezca? Obviamente el tratado, ¿no? Porque miramos nuestra jerarquía de la pirámide de Kelsen y entendemos que los tratados están por encima de los reglamentos. Entonces el tratado acerca del aborto va a ser más importante que el reglamento que haya salido con respecto al aborto. ¿Me entienden? Por eso es que se da esta jerarquización, para saber qué norma es más importante que la otra. Entonces, dicho esto, vamos a explicar uno a uno los tres niveles de manera general, ¿no? Como ya lo habíamos hablado, encontramos a la Constitución Política del Perú como la primera, del primer nivel, la más importante de todas, que es la Constitución Política, como les había comentado, llamada también Ley de Leyes o Ley Marco, es la ley fundamental de la organización del Estado. Normas de mayor jerarquía que sirven como principios rectores para regular las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos en general, y que prevalecen por sobre toda otra norma. La última que tenemos y que hasta la actualidad está vigente es la norma de 1993. ¿Ok? 1993, imagínense, hace 28 años, casi mi edad, según yo, tiene esta norma vigente, imagínense, son muchísimos años, y yo personalmente considero que en casi 30 años nuestra vida ha evolucionado muchísimo, ¿no? Los seres humanos hemos evolucionado muchísimo. Prueba de ello es que en este salón el 98% son mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día las mujeres ya tienen como objetivo ser profesionales. Antes no. Antes la realidad era otra. Hace 30 años atrás, ¿no? Las familias estaban constituidas por el hombre, que era el que proveía de dinero, el que trabajaba y traía el dinero para el hogar, y la mujer, que se encargaba 100% del cuidado de los hijos, del cuidado de la casa, ¿no? De que todo esté limpio y ordenado, de la comida lista, de la ropa, del lavado, de todo en la casa. Que déjeme decirles que es un trabajo arduo. Cuidar de la casa, de tu familia, de tus hijos es arduo, 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 arduo. Es uno de los trabajos más cansados que puedan existir, creo yo, ¿no? A mí me ha tocado experimentarlo desde que empezó la pandemia, y de verdad que sí. Admiro mucho a las mujeres que se han dedicado única y exclusivamente a ello, porque además que es agotador físicamente, mentalmente también te agota, ¿no? Porque es una rutina diaria, cocinar todos los días, limpiar todos los días, lavar todos los días tus trastes, ¿cómo se le dice? Tus platos, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, al final terminas pues estresada, agobiada, ¿no? Y luego te preguntan, ¿y de qué estás cansada? Si no has hecho nada, todo el día has estado en la casa. Uy, no, ahí sí el cucharón por la cabeza por lo menos, ¿no? Porque de verdad que hay que valorar mucho el esfuerzo que hacemos nosotras. Y hoy en día, además de todo eso, que yo creo que la mayoría igual lo hace, estudiamos y trabajamos, ¿no? Terminamos de estudiar y luego trabajamos. Igual
vamos a construir nuestra familia, pero dadas las circunstancias, si tú profesional y tu pareja profesional, entonces van a tener un ingreso mayor para la casa, ¿no? Entonces de repente por ahí ya te puedes acomodar con el tema de la casa y lo demás, pero igual, la vida evoluciona en 30 años, entonces yo considero que la constitución política que está actualmente vigente debería de tener algunos cambios, ¿no? Pero es muy difícil, es muy complicado cambiar una constitución. Modificarla es muy complicado. Hay que hacer una asamblea constituyente, hay que, muchísimos pasos para cambiar o modificar algún artículo de la constitución. ¿Quién lo aprueba? Son aprobados justamente por las asambleas constituyentes o los congresos constituyentes, como fue el caso del Congreso Constituyente Democrático que aprobó la última constitución del 93, ¿no? ¿Y qué finalidad tiene? Regular las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos en general, en aspectos fundamentales del ordenamiento jurídico, tanto de carácter civil, penal, tributario, laboral, social, económico y político. Estas normas no pueden ser contradichas ni desnaturalizadas por ninguna otra. De ser así, se atenta contra el Estado de Derecho y se vuelve anticonstitucional, ¿ok? Y cualquier norma o situación o circunstancia que se dé, que sea anticonstitucional, es totalmente desaprobada. No se da, no se aprueba y las cosas siguen y eso se descarta. En el segundo nivel tenemos los tratados, leyes, decretos y reglamentos. Los tratados son básicamente acuerdos entre poderes, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, el Convenio de Berna para la protección de obras literarias, y así, tratados y convenios que se hacen de país a país, ¿no? Ya tú me dejas exportar algodón y yo te dejo exportar, no sé, otro insumo, cosas así. Leyes son las normas jurídicas que pueden ser generales, especiales, orgánicas, etc. Hay un sinfín de clasificación de leyes, hay muchísimas leyes. Entonces tienen un número correlativo, actualmente estamos en la ley 27.000, ya deben de haber muchísimas más. Estas leyes solo se derogan por otra de igual jerarquía o por sentencia de Tribunal Constitucional que declara su inconstitucionalidad, ¿no? ¿Quién los aprueba? La Constitución establece que la producción de normas con rango de ley corresponden al Congreso de la República. Luego de aprobadas, son enviadas al presidente de la República, quien en 15 días debe de promulgarlas, observarlas o devolverlas. Y los decretos los hemos visto mucho ahora en pandemia, ¿no? Decreto de urgencia, decían todos los días en la televisión. Decreto de urgencia para el toque de queda. Decreto de urgencia para el aislamiento obligatorio. Decreto de urgencia para que usen la mascarilla. Todo era decreto de urgencia. Y estos decretos, pues también son autorizadas por el Congreso, pero permite al gobierno que posea la facultad para dictarla. En específico, por un plazo, ¿no? Determinado, como lo veíamos a cada rato en la época de pandemia, que estaba muy recién iniciando. Toque de queda desde el 16 de marzo, creo que lo dieron por 15 días, 20 días, no sé cuánto, ya ni recuerdo. Es decir, había un inicio y un fin. ¿Quién lo aprueba? El Consejo de Ministros, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, a cargo de dar cuenta al Congreso, que puede modificarla o derogarla. Y la finalidad es regular situaciones de carácter económico y financiero del país. Obviamente teníamos que regular esa situación porque estaba afectando en todo el mundo, es decir, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Y por último tenemos los reglamentos, ¿no? Que los reglamentos aparecen necesariamente como complemento de la ley, no pueden existir por sí solos, son complemento de la ley, ¿ok? Aparece una ley, por ejemplo, para que saques a tu mascota a pasear todos los días a las 4 de la tarde, ¿ok? Se aprueba, se promulga esa norma, y conjuntamente a ella aparece un reglamento. El reglamento es la norma que va a detallar cómo se va a desarrollar esa ley. ¿Ok? Y por último, y no menos importante, tenemos el tercer nivel, que ya lo vamos a ver después de que todos ingresemos a la última parte de la clase, ¿no? Porque ya estamos por terminar, ya nos queda menos de un minuto para terminar esta reunión. Ok.
Así que ingresen todos, por favor, al mismo.